Es Sí, así eso es verdad. es así de real. Sí. Y por supuesto que hay mucha expectativa por parte de la comunidad salvadoreña sobre este tema. Sobre todo hay expectativa en aquellos que no tienen un estatus permanente Sí, y definitivamente. que han estado súper pendientes de lo que son las ofertas o las propuestas de campaña de los candidatos, y obviamente que se ha inclinado un poco a hacer algún tipo de propuesta a favor de ellos, pues ha sido el candidato Biden. Eso lo han dejado en claro los salvadoreños radicados en Estados Unidos. Y por supuesto hay otras nacionalidades que también están expectantes de lo que pueda suceder. Hay mucha esperanza por parte de ellos en el resultado que pueda darse esta noche, aunque tanto ellos como nosotros tenemos claridad de cómo está integrado el sistema de Estados Unidos. El tema de los colegios electorales es determinante, independientemente del número de ciudadanos que salgan a votar y emitir el sufragio, valga la redundancia, por uno u otro candidato. Hemos visto cómo en la pasada elección, cuando iba Donald Trump y Hillary, pues la diferencia fue por más de 2 millones de votos aproximadamente entre Hillary y Donald Trump. Terminó ganando Donald Exactamente, Trump, con un poco más de 300 votos del colegio electoral. Entonces esto es algo que también genera expectativa. Otra situación que es parte del contexto que se está viviendo es el tema del voto postal. Sí. Que en esta oportunidad, pues tengo entendido por las cifras que he estado conociendo, desde que se hablaba de proyecciones hasta ya los primeros casos que ya estuvieron emitiendo el voto vía postal, pues mencionaban los analistas de que en esta oportunidad la elección iba a ser muy marcada por el voto postal. Y efectivamente es entendible, pues por el tema de la pandemia, la gente tiene temor, ha habido rebrotes en varios estados, y esto pues genera preocupación para no salir a los centros de votación, sino que hacerlo vía postal. Así es que hoy ha habido un incremento importante del voto postal en los ciudadanos de Estados Unidos. Pero había escuchado yo, Jonathan, de que esto va a retrasar de alguna manera un tiempito más el tema del conteo de los votos por la dinámica que tiene el mismo voto postal. Así es, pues. Sin embargo, repito, los votos presenciales o postales no son los que definen quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, sino que los colegios electorales. Y hay estados que tienen como más, como que está la vista puesta de los candidatos en estos estados. Por ejemplo, California, sí. Nueva York, Texas, que son estados que tienen una cantidad significativa de miembros del colegio electoral, que son los que van a definir esta elección. Pero hay otros estados que ellos les denominan estados bisagra, que son cerca de 8 estados, sí, que pueden irse perfectamente o con demócrata o con republicano. Entonces son prácticamente estados en los que también está la mirada puesta por parte de los candidatos. Mire, pero usted considere que pueda, analizando los escenarios, pues si todo sale como se ha planteado en los últimos sondeos que se desarrollaron por importantes cadenas de televisión de los Estados Unidos, las cadenas de televisión de los Estados Unidos son bien influyentes, ¿verdad? Inclusive hasta están encasilladas hacia el ser conservadores y apoyar de hecho a la administración Trump, y otros que definitivamente se han declarado inclusive opositores a la administración del presidente Trump. Pero si todo se plantea tal cual se ha perfilado, aparentemente hoy la historia sería diferente a Hillary Clinton hace 4 años, ¿verdad? Y lograría una victoria Biden para los demócratas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para la región que lleguen los demócratas a nueva cuenta a la Casa Blanca? Bueno, la agenda del candidato Biden ha sido clara en varios aspectos, pero voy a precisar en 2. Sí. Lo que tiene que ver con migración y lo que tiene que ver con corrupción. Prácticamente él ha planteado que en el tema de la corrupción, va a ser muy enfático con los países de la región, y eso es algo
que llama poderosamente la atención. No podemos ignorar, Jonathan, los señalamientos que han estado haciendo congresistas. O sea, aquí en El Salvador, el actual presidente de El Salvador quiso relativizar las acciones de alguna manera, de alguna forma minimizar el impacto que puedan tener el hecho de que una carta sea firmada por... Quiso reducirlos, cuando usted y yo sabemos, y muchos que nos están escuchando, si no es que la mayoría, sabemos que, por supuesto, que un congresista tiene incidencia en el Congreso. Un congresista. Sí. Y ahí se definen muchas cosas para los países como el nuestro. Sí. Y hemos visto cómo a otros países se les ha bloqueado ayuda. Y hemos visto cómo a otros países se les favorece con ayuda y se les favorece incluso con el tema migratorio. Entonces es bien interesante ver cómo el Congreso de los Estados Unidos ha estado viendo la política de la región y particularmente la de El Salvador, haciendo llamados oportunos e importantes a la manera de conducir en esta administración. Y eso no lo podemos ignorar. Eso está a la luz. Y no solo ha sido por parte de congresistas, sino de otras instancias, organismos, instituciones que han estado pendientes del proceso democrático en El Salvador, del respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho y los derechos humanos, así como también a la libertad de expresión. Entonces, cuando usted ya ve señales, y la mayoría en el Congreso son demócratas, ¿usted qué es lo que puede esperar para El Salvador si ganan los demócratas? Obviamente que todos esos aspectos que ellos han venido planteando, más los aspectos que ha planteado el candidato Biden, pues obviamente que van a tener un impacto. Hoy le daba declaraciones a un rotativo salvadoreño, el consultor, y quien fue parte también de asesorando la administración de Barack Obama, o sea, conoce muy de cerca a Joe Biden cuando fue vicepresidente de los Estados Unidos, acompañando en esta fórmula a Barack Obama. Y Michael Camilleri dice que, fíjese bien, que la administración Bukele debe prestar mucha atención a las fuertes preocupaciones expresadas por los demócratas en el Congreso respecto a violaciones de la libertad de prensa. Y dice también que Biden exigiría voluntad política del gobierno de El Salvador en temas como el Estado de Derecho, combate a la corrupción y la inversión de sus propios recursos, es lo que usted está se da cuenta, y yo no había tenido la oportunidad de ver esas declaraciones, pero la lógica me indica a mí que si ellos están hablando de esa forma en el Congreso, lo lógico es que su agenda se va a desarrollar con quien llegase a ser su presidente, en este caso de los demócratas. Entonces, ¿va a haber una incidencia para El Salvador? Por supuesto que sí. ¿Y se pueden meter al congelador las relaciones entre Estados Unidos y el presidente Bukele? No lo pondría yo quizás en ese término, pero sí yo creo que Estados Unidos ha sido un país que ha venido... bueno, por lo menos enfriarse, vaya. Yo lo que creo es que pueden haber exigencias de respeto a lo que ya construimos los salvadoreños. Y eso es un aspecto que lo podríamos valorar como positivo. No lo valoraría como injerencia, sino como un aspecto positivo que también lo han subrayado otras instituciones, incluso del sistema de Naciones Unidas. Entonces, claro, hay que estar pendiente de en qué términos se lo dicen a uno, ¿verdad? Porque también estamos claros que como salvadoreños tenemos soberanía, pero ellos han hecho planteamientos generales que coinciden con otras instituciones. Y está hablando de exigir. Usted usando la palabra exigiría. Sí, pero hay formas, porque recuerde usted que tiene convenios, tiene tratados, tiene acuerdos con todos los países y Estados Unidos no es la excepción. Entonces, en el marco de esos convenios, acuerdos, tratados y compromisos que existen entre países, por supuesto que hay cláusulas y hay compromisos que se deben de cumplir en el transcurso de un mandato y otro. Estoy hablando de la relación de cualquier país, de cualquier relación que pueda tener El Salvador con otro país del mundo, pero en este caso en Estados Unidos también. Veamos en el caso de Fomilenio. Sí. Habían cláusulas que cumplir. Sí, sí, y exigieron que se cumplieran. Exactamente, pero usted se compromete a cumplir cuando firma. Sí. Entonces, cuando usted le tocó a ustedes firma, aprobarle el financiamiento al gobierno de emergencia porque no fue irresponsable y no lo contempló en el presupuesto. ¿Cómo usted... Voy a ponerme al amigo que me está escuchando, la amiga que me escucha. ¿Cómo usted, si va a la tienda
y le están dando para que coma unos días fiado, ¿cómo va a hacer las cuentas y no va a poner usted lo que debe, No, o lo que que si tiene no que pagan, poner? le cierran. Exacto. Entonces, ¿cómo usted no va a hacer la cuenta de lo que debe? Sí. Eso es imposible. Entonces, el presidente no hizo las cuentas de lo que debe. Y de manera irresponsable nos lleva a nosotros a aprobar un crédito con el que va a haber que pagar este compromiso de El Salvador. Y digo que no es solo el caso de Estados Unidos. Cuando usted firma tratados, convenios, hay un nivel de compromiso y usted debe de cumplirlo. Y eso, por eso se llama acuerdo, entendimiento, convenio, porque usted conviene con la otra parte, usted acuerda con la otra parte va a hacer esto, yo voy a hacer esto. Entonces así se firma y eso se genera un compromiso. Pero el punto es que aquí parece ser que el presidente no quiere cumplir ni esos compromisos, y eso es muy preocupante porque los países pues van a exigir el cumplimiento de los compromisos acordados por ambas partes. Bueno, lo que está haciendo, y de hecho hasta trascendió que el presidente está contratando lobistas para poder tener de alguna manera injerencia en las cosas que se están discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos. Acordémonos que ese es un sistema bicameral, ¿verdad? Sí. En los Estados Unidos, entonces, pero estaría el gobierno buscando de alguna manera entender cómo están viendo lo que está ocurriendo en El Salvador, y eso ya fue público. Pues ahora, fíjense bien, yo lo voy a dejar planteado porque ya me tengo que ir a la pausa, pero vaya, en el hipotético caso de que Donald Trump vaya a un segundo mandato, ¿se esperaría algún cambio en El Salvador? Le hicieron esa pregunta al consultor Carameri, y él decía: Trump permanecerá singularmente enfocado en una agenda anti-inmigración, y esta seguirá siendo la máxima prioridad en las relaciones con El Salvador. Al mismo tiempo, es notable que incluso el Departamento de Estado de Trump haya pedido a la administración Bukele que respete la libertad de prensa. Bueno, entonces, por decirlo de esta manera, si llega un nuevo mandato de Donald Trump, se esperan días más difíciles para nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Bueno, sabemos que unos 3 millones, pero hay un subregistro y no tenemos la cifra exacta de las personas que están viviendo allá en los Estados Unidos. Más bien, sabemos cuántos están registrados en el TPS, que ya va a terminar, por cierto. Entonces, es necesario ir entendiendo esta dinámica porque los Estados Unidos de América es el hogar de más de 3 millones de salvadoreños que mandan a El Salvador casi un presupuesto general de la nación anual, y lo que significa es inyección de divisas para nuestra economía. Entonces, entender que pueda pasar a la opinión de la licenciada Karina Sosa en el tema de la política antimigratoria de Donald Trump con nuestros compatriotas. Y no solo eso, ¿verdad? Lo que se está esperando de si puede existir el camino hacia una regularización del estatus migratorio de muchos salvadoreños que se van a quedar sin TPS. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene alrededor de eso? Nos lo contesta cuando regresamos de la pausa aquí a Las Cosas Como Son, y ya estamos transmitiendo en el Facebook Live desde hace ratos, y por favor comparte, comente usted también, y más adelante, si nos queda chance, vamos a abrir el teléfono para nuestro invitado especial de todas las tardes, el pueblo salvadoreño. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso, y sin duda alguna muchísimos salvadoreños van a seguir muy de cerca porque tienen a sus familiares allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Y están pues a la expectativa. Había leído esta mañana un artículo en relación a que los salvadoreños desconfían de Donald Trump y de un segundo mandato, ¿verdad? Y ven más a Joe Biden como un presidente un poquito más abierto a poder suavizar una política antimigratoria. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Barack Obama hizo un récord de deportaciones desde los Estados Unidos, y obviamente el tema de hacer cumplir la ley a través de el ICE, pero de alguna forma hay una expectativa más optimista de que llegaran los demócratas encabezados por Joe Biden para que esta persecución de la que han sido objeto las minorías en los Estados Unidos pudiera terminar, incluidos nuestros compatriotas, diputado. Sí, es que no podemos negar que con Donald Trump se dio un recrudecimiento de medidas que afectaban a los migrantes y por supuesto a los salvadoreños.
No quiero decir que con Obama no. Usted ha citado algo que es clave para entender cómo es la cosa, cómo es la política migratoria de Estados Unidos, no de uno u otro partido, de Estados Unidos. Y usted dijo algo muy clave. Obama nunca paró las deportaciones, puso tweet como los pone Trump, nunca hizo todas las acciones que usted y yo conocemos sobre el tema migratorio. Sin embargo, es el que más deportó. No sé si ya habrá superado esa cifra en estos últimos años, pero tenía el récord de que era el presidente que más deportaciones había hecho. Pero mire, no hecho. solo eso, vea, porque estaba con el famoso muro, ¿verdad? Y que se lo quería cobrar a México, pero al final, si se va de la Casa Blanca, no va a terminar el famoso muro que prometió, ¿verdad? Sí, definitivamente. Porque y que no decía si era... Estados Unidos tampoco le autorizó el dinero. No tienen la disposición. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios congresistas que no están en esa, que no estuvieron en esa lógica, y otros que se fueron convenciendo en el camino que no era. Ahora, el fenómeno de las marchas que se recrudecieron, de hondureños, salvadoreños, que buscaron irse y presionaron la frontera sur de los Estados Unidos buscando llegar a esta nación, no importando las amenazas de Donald Trump. Sí, una manera un poco desafiante y preocupante, pues, porque uno entiende la necesidad que pueden tener las personas que migran, pero es mucho mayor el riesgo al que se fueron sometiendo en ese trayecto, porque la autoridad era la que los enfrentaba en cada territorio que entraban, Guatemala, México, el mismo Estados Unidos. Entonces es una forma más riesgosa, porque era como más desafiante la forma de hacerlo, y yo entiendo perfectamente la necesidad. Pero no deja de encogerse mi corazón al ver a esas mamás con sus niños, que es una modalidad que se ha incrementado en los últimos años. La mujer no viaja sola hoy. Hoy viaja con sus hijos. Así es, y eso ha marcado, por lo menos los últimos 2 años de la migración salvadoreña. Antes está marcado. Las mamás se iban y dejaban a los niños con sus abuelos. Ahora y no. Después se los llevaban. Hoy ahora no. No. Hoy vámonos todos, ¿verdad? Se los están llevando, y por eso es que vemos... importando los riesgos. Sí, por eso vemos este tema, que fue una noticia, por lo menos en Estados Unidos, hace unas semanas, y es el hecho de la separación. Porque hoy hay más mamás viajando con sus hijos, pero los están separando siempre. Y le digo, yo que estuve en los centros de detención de Estados Unidos hace un par de años, justamente cuando se dio el primer repunte de la separación de niños con sus padres, es terrible. Es terrible ver la agonía de la mamá, del papá, y también ver al niño traumado porque no está con su mamá y su papá, y se los mandan a estados diferentes y a veces no tienen absolutamente ninguna noticia. Todo eso ha pasado con el presidente Trump. Entonces, la población migrante de diferentes nacionalidades, y por supuesto la salvadoreña, tiene una expectativa muy grande con el candidato Biden. Y más que él ha puesto sobre la mesa el tema. Ahora, entonces, esa combinación de lo que ya vieron que hizo Trump, de lo que ha hecho en estos años y de lo que está planteando el otro presidente, más lo que había sido la política de Obama con varios programas que se implementaron a favor de los migrantes, pues obviamente que hay un cruce de cosas que le genera expectativas a la gente. Bueno, sí, de hecho, todos esos programas los tiró al traste los quitó. Trump. Por ejemplo, el Dream Act, el Acta de los Sueños, el DACA también, ¿verdad? Y bueno, suspendió los TPS. Ahora, esta pregunta es importantísima porque desde su experiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, pero no solo eso, además el acercamiento que ustedes como diputados han tenido con congresistas en los Estados Unidos, ¿hay posibilidades, cree usted, hay más posibilidades con Joe Biden de regularización del estatus migratorio de nuestros compatriotas en los Estados Unidos? Bueno, él ha hecho una promesa y habló de 100 días. Perdóneme, pero es que los políticos habló de 100 días. Yo creo que hay más posibilidades con él. Okay. Yo creo que hay más posibilidades. Y hemos visto cómo en el Congreso pues pasó una legislación que fue aprobada por el Congreso, pero está en la segunda parte, que es el Senado, y ahí es donde se ha quedado estancada esa legislación a favor de los migrantes, porque la mayoría que está en el Senado son republicanos, la mayoría que está en el Congreso son demócratas. Incluso hay una expectativa para que en la elección de ahora cambie la correlación en el Senado.
Y eso es algo que también hay que tomarlo en consideración, porque también hay una expectativa alrededor de ese tema, porque la población migrante sabe que ya se dio un paso importante y que está pendiente el último paso, y lo cual sería definitivo. Mire, se habla o hablamos mucho del tema TPS, pero cuando hacemos un análisis, solo en el caso de la población migrante salvadoreña en Estados Unidos, el grueso de la población migrante salvadoreña no son TPS, son salvadoreños y salvadoreñas que no tienen ni un solo papel. Ese es el grueso. Y de ahí viene el porcentaje que no es insignificante, es importante, que son nuestros compatriotas con TPS. Pero usted dijo un dato exacto. Bueno, un dato estimado de lo que nos dan las estadísticas, y es que son cerca de 3 millones los que ya están fuera del país. Y de esos la mayoría están en Estados Unidos. Y si usted compara el número de las proyecciones que existen de migrantes en Estados Unidos, cuando habla de cerca de 197,000 con TPS, se da cuenta que el número es pequeño. Claro, a esos casi 3 millones usted tiene que también tomar en consideración que hay salvadoreños que ya tienen sus papeles, ¿verdad?, que ya tienen un estatus permanente, pero la gran mayoría no. Y también esa mayoría tiene una expectativa de que se dé una reforma integral migratoria o una reforma comprensiva, como ellos le llaman, lo cual es genuino. Porque mire, Jonathan, a usted le consta, yo sé que usted ha hecho muchos reportajes y conoce esta realidad. No, hombre, yo he vivido la cruda realidad de vivir ilegal en los Estados Unidos. Vaya, no tengo que contárselo, no, yo, lo ha vivido. Y ustedes van a trabajar, claro, ustedes van a ganarse la manera dignamente. Yo no voy a decir que no hay casos excepcionales, súper excepcionales, de gente que exactamente, pero no es la regla general, es la excepción. La regla general es el salvadoreño trabajador, el salvadoreño que quiere ganarse la vida honradamente, que está buscando un mayor bienestar para su familia, que paga impuestos, que mantiene un hogar allá, porque se llevó a sus hijos poco a poco, su esposa, pero también mantiene hogar aquí porque aquí quedó su mamá, su papá, sus hermanos, sus sobrinos. Entonces trabajan para dos lados, dignamente, sacan el nombre del Salvador adelante. Pero hay otros que son más bendecidos y que han logrado tener su negocito, incluso sin tener un estatus permanente, y le han dado trabajo a otras personas. Muchísimas historias de salvadoreños. Entonces eso los hace dignos. El espacio en el tema de tener un estatus permanente, ellos se lo han ganado a pulso. Todos ustedes se lo ganan trabajando honradamente. Bueno, usted estuvo allá, ya está acá con nosotros, pero conoce de esto que le digo. ¿Por qué todos los trabajos que desarrollan los salvadoreños, que son los trabajos que no quieren hacer los estadounidenses, ¿verdad? Le sirven mucho a ese país? Exactamente. Y a veces es incomprensible el rechazo de una política antimigratoria basado en que hay que hacer cumplir la ley, pero un poquito en estos 4 años de Donald Trump ha sido una cosa de una persecución desmedida de nuestros compatriotas y de así para otras nacionalidades también. Definitivamente, pero esa política de separación de familias, el rompimiento de la migración en cadena. Es Donald Trump el que impulsa la separación de los hijos de los padres. Por eso fue chocante las declaraciones de la nombrada embajadora de nuestro país en Estados Unidos. Decirle al salvadoreño: voy a ir a convencerte para que te vengas. O sea, es no estar ubicado. Si la lucha de los TPS ha sido desde siempre por su estatus permanente. ¿Por qué? Por lo que usted dice, por mantener la unión de su familia. Porque mire, yo he conocido, y me imagino que usted también, familias que el papá, la mamá, TPS, o el papá TPS, la hija DACA, o el hijo DACA, y el otro nacido ahí. ¿Cómo le va a ir a decir a usted a ese padre o a esa madre: mire, lo voy a convencer de que se regrese a El Salvador, deje a sus hijos? ¿Usted lo haría, madre o padre de familia que me escucha? Yo, como mamá de 3, no lo hago. No lo hago. Si mis hijos son parte de mí, esencial, ¿cómo voy a venirme y los voy a dejar? Y más si se tratara de niños pequeños. Entonces, el tema de la separación ha sido algo que ha golpeado mucho y que ha sido parte de la política del presidente. A mí me ha chocado leer en los últimos días expresiones de salvadoreños, óigase bien, salvadoreños,
que están diciendo que su familia va a votar por Donald Trump. Sí. ¿Qué no les duele lo que les hace a los compatriotas con TPS? A mí sí me duele. Sí. A mí me duele mucho porque justamente sopeso el valor que tiene la comunidad migrante, digna, honrada, trabajadora. Prefieren, me disculpan si me escucha alguien de otra nacionalidad, pero voy a repetir algo que yo he oído en Estados Unidos. Prefieren mano de obra salvadoreña. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el salvadoreño no hace solo lo que le toca hacer, sino que hace más. Definitivamente. Se gana su trabajito. súper bien su espacio laboral de manera digna. Entonces merecen el acompañamiento también de nosotros, los salvadoreños que estamos aquí, y ya no digamos de los funcionarios que estamos acá. Aunque las decisiones se toman allá, nosotros desde aquí podemos darle acompañamiento y respaldo a la comunidad salvadoreña que está migrante en Estados Unidos. Y en el caso de quienes somos funcionarios, pues tenemos una prerrogativa más. Y es hacer una labor de acercamiento, de seguimiento, de cabildeo o de lobby, como se quiera llamar, para con nuestros homólogos. Porque quienes toman al final la decisión son los funcionarios que viven allá. Pero nosotros como funcionarios, bueno, Jonathan, usted le ha dado cobertura a este tema de los cabildeos que hemos hecho desde hace varios años, Comisión de Relaciones Exteriores, Asamblea Legislativa, junto a la Cancillería de aquel entonces, hacíamos visitas conjuntas para justamente hacer esto que le estoy mencionando, de ese acercamiento, de ese lobby con senadores y congresistas. Sí. Mire, hay algo que quiero no dejar de mencionar, no quiero dejar de mencionar. Las primeras visitas que hicimos, es que no sabían los congresistas que era TPS. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Y qué es TPS? ¿Y en qué impacta a su país el TPS? ¿Y quiénes tienen TPS? ¿Qué hacen los TPS? Eran las preguntas que nos hacían los congresistas. Y llegábamos nosotros, como sus homólogos, a platicar con ellos del nivel de impacto que iba a tener el que les quitaran el TPS para quienes estaban ya en su territorio, pero también para la familia que está aquí en el país. Entonces fue una labor muy intensa desde hace varios años de poder conversar, pero debo hacer un reconocimiento que la comunidad salvadoreña en Estados Unidos está muy bien organizada y saben, por supuesto, defender su necesidad y hacer excelentes planteamientos alrededor de lograr obtener ese estatus permanente que ojalá que se logre en los próximos meses y que no tengamos que ver deportaciones como es el anuncio que se ha estado haciendo. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, ¿verdad? Antes de la medianoche de este día martes vamos a saber quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es un proceso de votación y de conteo de votos bastante rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que exista un mejor ambiente futuro para nuestros compatriotas. Se lo merecen, son muy trabajadores, muy luchones y como usted ya dijo, la mano de obra bien calificada que la prefieren allá en los Estados Unidos. Bueno, no quiero dejar de aprovechar que está usted aquí porque viene ETA. Ay, sí. Viene ETA y no tienen los recursos los alcaldes todavía para poder enfrentar. Sí. Y ustedes hacían un pronunciamiento en conjunto con Arena FMLN en relación a que era condenable, decían ustedes, que los alcaldes tengan que enfrentar lo que pudiera ser en las próximas horas el aparecimiento de vientos y lluvias resultados del huracán ETA y que no tengan el dinero del TPS para poder enfrentar esto. Entonces, analizar un poco esta perspectiva que tiene que ver con lo que se denomina como una crisis institucional por la falta de acuerdos entre el gobierno y la Asamblea Legislativa y gobierno. Sí, realmente es lamentable lo que estamos viviendo en estos días y aprovecho para dar mi solidaridad a los vecinos de Nicaragua y Honduras, porque esta tragedia ya está ingresando en sus territorios y está generando un gran impacto. Sí. Tenemos la fe y la expectativa de que se disminuya el paso de esta tormenta, que se diluya, mejor dicho. Sin embargo, pues estamos esperando qué es lo que puede desarrollarse en las próximas horas. Definitivamente, Jonathan, bueno, voy a decir algo que decía mi abuela: trascorneados apaleados, ¿verdad? Viene la pandemia, se da todo este impacto al país, se toman las medidas que se toman y eso profundiza más la situación crítica para los salvadoreños.
y ahora tenemos este huracán que está próximo a acercarse a nuestro territorio. Y ojalá primero Dios que no genere un impacto tan dañino para las familias salvadoreñas. Pero vemos cómo el presidente hace un llamado a través de sus funcionarios diciendo que se instalan las comisiones departamentales de protección civil y que también se instalan las comisiones municipales y que van a estar encabezadas por los alcaldes, Jonathan. Pero cuando hablamos del tema de con qué recursos el alcalde va a hacer frente a la emergencia que está en la puerta ya para todas las y los salvadoreños, pues se sigue condicionando el tema de los recursos. Cuando sabemos que por constitución le corresponde un porcentaje de los ingresos del Estado a las alcaldías. Eso es por constitución. Y hemos escuchado a funcionarios como el expresidente del Banco Central de Reserva, que al país entero le dijo que efectivamente este gobierno había tenido recursos durante la pandemia. Y habló justamente de las cantidades que habían pasado por esta administración en pandemia. Y ahora el argumento es que no hay dinero para los alcaldes. Mire, si la Constitución dice y la ley, $1 que reciba, de ese $1 le tiene que dar un porcentaje a las municipalidades, que al final, ¿para quién es el dinero? No es cierto lo que mencionan que es para los alcaldes. Al final llega las obras a los habitantes de los municipios. Yo he estado acompañando estos días a varios de nuestros alcaldes y no sabe con qué satisfacción la gente recibe la pavimentación de una calle, la transformación de un espacio que era zona verde pero parecía barranco o parecía basurero, y ahora que el alcalde la entregue ya transformada en un espacio de sano esparcimiento para las niñas y los niños de la colonia, pues es algo que impacta a las familias, que lo esperan. Yo no puedo decir que ese parque que fui a acompañar al alcalde de Mexicanos que inauguró y la calle que recarpeteó del pasaje San Fernando de la metrópoli, me lo voy a llevar para mi casa. O se lo va a llevar el alcalde para su casa. Es un gran pedazo de calle. Ni siquiera en las casas de los vecinos de ahí, del pasaje San Fernando, lo puede meter el pedacito de calle. Es para la comunidad. Pues ese dinero que el presidente no quiere darle a los alcaldes, que son, aunque no le guste, los administradores de los recursos de los habitantes de cada municipio, y que los habitantes de los municipios escogieron a esos funcionarios para que llevaran las riendas del mismo, pues aunque no quiera, ellos lo han escogido y ese dinero le corresponde a esa población. Independientemente que haya confiado en uno u otro partido, pero esa población se merece su dinero transformado en obras. Y ahora que hay emergencia, Jonathan, pues va a haber necesidad. Lamentablemente quisiera que estas palabras no se cumplieran. De verdad se lo digo con todo mi corazón, quisiera que se disipara y que aquí no llegara quizás solo una nubecita y que no pasara nada. ¿Por qué el presidente les acusa a los diputados de oposición, diputada, de no querer colaborar con el gobierno? Porque el presidente, esa es su política. Y aquí ya no podemos darle vuelta a lo que es claro. El presidente, su estilo es no hacer y culpar, no hacer y señalar, no hacer y lavarse las manos en otra persona porque él no sabe cómo hacer. Y de verdad le digo, si él concentrara toda la energía de todo lo que escribe y de todo lo que dice en contra de cualquier persona o institución o incluso países que se ha expresado mal desde que es presidente, si él concentrara todas esas cosas que ha escrito y ha dicho en planificar, yo creo que ya hubiera hecho cosas positivas para el país. Pero no, no ha hecho nada. Su energía está concentrada en ataques que al final generan un impacto. Bueno, yo lo que he visto yo he visto es el puente que hizo una ministra, que por cierto se le hizo un hoyo, otros decían que era mentira, otros tenían video que efectivamente se hundió el pedazo de puente. Él ha hecho muchos ofrecimientos que están en camino a cumplirse, ya se pasaron los tiempos que él habló. Por ejemplo, el hospital, yo paso por el hospital y yo veo los hierros. Pero hay gente que dice que ella hizo el hospital. Si lo que hizo fue que el pabellón centroamericano lo pintó, ubicó camas, pero lo que él ofreció no fue modificar ni remodelar el pabellón centroamericano. ¿Qué nos ofreció a los salvadoreños? Bueno, a mí no creo que me lo haya querido ofrecer, al país. ¿Qué ofreció? Él ofreció un hospital. No dijo voy a remodelar
el CIFCO. Y es una inversión millonaria que está ahí. Y él habló de meses que iba a ser rapidísima la construcción del hospital. Sin embargo, ahí está paralizado. Entonces, yo creo que ahora el presidente tiene una oportunidad de, bueno, hoy va a dar una conferencia, dicen, a las 4. Sí, así es, correcto. El presidente tiene la oportunidad, una conferencia de prensa. Tiene una oportunidad de reivindicarse con el pueblo, tal vez con los salvadoreños. Que le van a pagar el FODES a los alcaldes, probablemente, ¿quién sabemos? Por eso le estoy diciendo, él tiene una oportunidad. Mire, estas señales que estamos viviendo en estos tiempos es para que le prestemos atención. Los momentos difíciles que vive un ser humano y que vive el país en este momento deben de servir para sacar lo mejor de nosotros. Muy bien. Y aquí uno debe poner también de su parte. Nosotros hemos planteado la disposición que hemos tenido siempre de dialogar por el bien del Salvador. Aquí hay que poner a los salvadoreños en el centro de la mesa. No importa pero, cómo piense usted, cómo piense ella, cómo piense yo. No, por supuesto. Usted se va a sentar, es porque va a producir. Sí. Si se va a sentar a hacer la pantomima, a tomarse la foto y un video y a que salgan las noticias, mejor no haga nada, porque ahí hay una población que está expectante de qué es lo que pueda tomarse como decisión que le va a generar un impacto en momentos como este. Repito, las situaciones difíciles que podamos vivir se convierten en tremendas oportunidades para dar lo mejor de nosotros. Y afuera hay un pueblo que está esperando que los funcionarios demos lo mejor de nosotros para tener un impacto positivo en todo esto que está pasando. Es muy lamentable lo que vive el mundo y particularmente el país. Y ahora en nuestra región, que se ve golpeada por esta situación climatológica que lo que asoma es que va a traer más miseria, más pobreza, más desesperación. Y también, Jonathan, voy a volver a tocar el tema con el que empezamos, más migración. Aunque existan políticas duras, las personas van a buscar a dónde tener una alternativa de transformar, de cambiar su vida y la de su familia. Lo cierto es que en la medida que hay más políticas duras, pues la situación es más complicada y más riesgosa para quienes deciden migrar. Bueno, ETA continúa siendo un huracán categoría 4, a pesar que ya impactó con Nicaragua y está afectando también a Honduras, y vamos a ver qué sucede en las subsiguientes horas. Dicen que ha reducido su velocidad y eso es más peligroso. Habían proyecciones de que al tocar tierra se iba a empezar a disipar y es lo que todos queremos. Sin embargo, es cierto, antes de venir a la entrevista, velocidad, pero la acumulación de agua que tiene ese es el punto, es el tema que ese es el va a punto, afectar aquí. Que si baja velocidad se queda estacionado más tiempo, generando más desgracias en el territorio centroamericano. Diputada, no me resta más que agradecerle el tiempo que ha hecho para poder conversar con el pueblo salvadoreño por medio de el programa Las Cosas Como Son en la poderosa YS.